Ministerio TIC. She pushed past me and disappeared into the darkness. I gritted my teeth for the courage to take my first step forward, but it didn't come. I couldn't leave her, not after all we had gone through to get this far. Not after I had learned to love Easter like the dearest sister, like the most trusted friend. I was the one who was supposed to save her, but she was saving me instead. Siempre desde que era chiquito mi mamá estaba súper interesada como en la literatura. Siempre ella era mi ejemplo, uno llegar del colegio y verla ya sentada, leyendo sus libros, todo. Bienvenidos, gracias por estar nuevamente aquí en Así nos ven, el espacio del defensor del televidente. La diversidad es un concepto que se materializa cuando hablamos de relaciones humanas, pero lo más importante en respetar las diferencias. Y aquí en el canal regional Telepacífico queremos, a través de nuestros contenidos audiovisuales, pues hablar de esa diversidad, pero algo primordial: cómo construimos hacia ella y hacia la inclusión. Por supuesto, ese va a ser nuestro tema del día de hoy aquí en Así nos ven. Vamos a hablar de los contenidos audiovisuales donde ponen sobre la mesa el tema de diversidad. Y tengo unos invitados de lujo para poder hablar de este tema. Alejandra, bienvenida a Así nos ven. Alejandra, sos psicóloga. ¿Crees que lo que ves en el canal cuando prendes el televisor, estamos haciendo esa representación adecuada para las comunidades LGTBIQ+? Lady, hola, ¿qué tal? Y a todos los televidentes un saludo. Pues mira, la verdad yo considero que el tema de la representatividad en los medios de comunicación es muy importante y para las poblaciones LGBTIQ+, que siempre hemos estado relegadas, es importante empezar a tener estos espacios también porque digamos que los medios sirven para educar a la población y este tipo de contenidos que se están generando por parte del canal aportan muchísimo a empezar a poner ese tema sobre la mesa, por ejemplo, en las familias, para que puedan empezar a discutir sobre los temas de diversidad sexual y de géneros. Daniel, ¿cómo abordamos esas discusiones? Y más tú que trabajas en una ONG, que has estado con personas que han pasado por el conflicto armado, pero tal vez son hombres o mujeres trans. ¿Cómo le damos ese abordaje o cómo lo ves cuando te reúnes con ellos? Pues yo siento que la representatividad es súper importante, como ya lo decía Alejandra, el poder vernos, el poder estar en los espacios hace que no solamente nosotros quienes ya hemos recorrido un camino, sino las personas que vienen desde las familias, que lo pueden ver allí, que lo pueden enunciar, que pueden conocerlo. En estos días escuchaba algo que decía que a las personas diversas nos tienen que naturalizar y realmente no es naturalizar, es poner allí en el escenario que siempre hemos existido. O sea, ¿naturalizar qué? Somos realmente naturales. Como que uno dice, ay, los derechos humanos, qué bonito suena, ¿no? Y hablemos de diversidad, qué bonito suena. Pero a veces en la práctica no pasa y como decía Daniel, a veces quieren naturalizar algo que ya está allí. ¿Qué opinas al respecto? La naturalidad es un discurso patriarcal para tratar de meternos en una sola bolsa y borrar nuestras identidades y nuestras diferencias. Entonces, el tema de la normalización es simplemente una estrategia mediática para invisibilizar la diferencia, los diferentes, les diferentes. Entonces, y el problema de los derechos humanos es que nace como un interés de una clase burguesa que quería ser también, quería tener el poder del rey, quería ser monárquica. Y en el fondo, aunque la lucha de los derechos humanos es muy antigua, el proceso más fuerte que fue en Francia, realmente su génesis está en la pugna de un grupo de personas que tenían cierta capacidad de recursos para poder optar a otros recursos, más no estaba centrado en el reconocimiento de las verdaderas diferencias y el encuentro de los seres desde su íntimo, espiritual, emocional, cognitivo, desde su origen étnico. Desde toda su integralidad, Juan, y escuchándolos, vos sos pues director, sos de aquí de la casa, has estado en estas series temáticas en las que tocamos todo el tema de diversidad, escuchándolos, ¿qué pensás? O sea, ¿cuál es el abordaje que estamos haciendo? ¿Cumplimos con esas inquietudes que ellos han mencionado o con esos requerimientos que ellos han puesto sobre la mesa? Claro, yo siento que, como dijeron ellos, es importante la representación que hay en los medios de comunicación y no solamente el hecho de estar y de cuántas veces se hace esta representación, sino cómo.
No es solamente el hecho de poner, como se dice, la cuota de representación de la comunidad LGTBIQ+, sino cómo estoy haciendo esa representación. Entonces es importante que desde los medios, desde la televisión, desde todo lo audiovisual, nos planteemos cómo estamos haciendo esa representación y hay que estar sobre todo muy de la mano de ellos. Yo no hago parte de la comunidad LGTBI y siento que lo más importante es tener una cercanía. ¿Y cómo haces cuando tenés que hacer este tipo de proyectos para tener esa cercanía y poder entender cómo ese lenguaje y también esas formas para hacerlo de la manera correcta? Yo creo que lo primero que uno tiene que tener es como un respeto, y no solamente es hacia la comunidad LGTBI, sino hacia cualquier persona y hacia cualquier tema que uno va a tratar. Y en mi experiencia lo que yo he hecho es poder aliarme con personas que sí conocen mucho del tema y están muy como empapados, como uno lo dice. Entonces uno conoce investigadores, entonces uno hace la parte de la preproducción y se alía con personas que conocen mucho a fondo el tema y uno intenta como absorber todo lo que uno más pueda en ese proceso para que a la hora de que uno vaya a abordar esto sea para mí, por mi, digamos, con mi experiencia, de la manera más humana, la manera más, digamos, normal posible y que no vaya a ser como cuando uno tiene un personaje extraño y uno lo mira desde afuera y como que voy a ver a este personaje ahí en un hábitat extraño, no, porque eso para mí es tratarlo como si él fuera diferente a mí. Y digamos, coincido con que hay una importancia en la diferenciación de todos, de que no todos somos iguales y todos somos diferentes, pero también por mi parte, como que igual somos seres humanos, ¿no? Entonces como que él es un par, o sea, no puedo solamente tratarlo como si él fuera un bicho extraño, digamos así, sino que tiene que ser alguien cercano a mí. E igual a mí, como decía Daniel, no es solamente eso de naturalizar algo que ya está, porque es que somos seres humanos y somos diferentes, qué maravilla. Imagínate que a todos nos gustara lo mismo. Pues no. Aleja, ahora Juan decía ese tema de cómo me acerco, ya que no pertenezco a la comunidad. ¿Qué crees que cómo se hace también para romper un poco esos estereotipos, de no solamente cumplir con una cuota de es que lo vamos a poner aquí o vamos a ponerla a ella o a él aquí por este tema? Sí, exacto. Y de hecho me parece muy importante rescatar algo que decía Juan sobre cómo estamos las personas LGBT en los medios de comunicación. Y si tú te pones a ver la mayoría de contenidos de otras generaciones, incluso, la persona LGBT estaba en ciertos roles que, digamos, perpetúan mucho esos estereotipos y esos estigmas frente a la población. Entonces, por ejemplo, las mujeres trans solo podían estar como estilistas, nunca estaban como en otros roles. Entonces, por ejemplo, si era un hombre con una orientación sexual diversa, entonces era como el personaje gracioso de la telenovela, ¿sí? Y esto también es como perpetuar un poco eso que la sociedad piensa, esos imaginarios que tienen acerca de nosotras y nosotros y nosotres, y es que podemos estar en todos los roles porque somos parte también de la sociedad, y esto es importante que se muestre también en estos contenidos como la vida cotidiana de una persona trans o con una orientación sexual diversa que puede ser igual a la de cualquier otra persona. Y vamos a seguir ampliando cómo salirnos de esos estereotipos y cómo que no sea solamente él o la o ellos los peluqueros, sino cómo hay otras profesiones y eso son las que hacemos todos los seres humanos. Y aquí en Telepacífico tenemos un compromiso con ello y ahora durante este primer bloque estuvimos viendo Región Sin Límites, esta serie que hemos hecho en el canal y estábamos viendo la parte de hombres trans. Vamos a seguir hablando de este tema, ya volvemos. Vamos, que ya vienen subiendo. ¿Me regalas un segundo, ya voy? Sí, claro. No te demores. No. Gracias por seguir con nosotros. Estamos aquí en Así nos ven y como su nombre lo dice, queremos saber cómo ustedes nos ven, cómo perciben todo nuestro contenido. Hoy estamos hablando de diversidad, de inclusión. Estábamos viendo un fragmento de Labels. Esta es una serie de alguna manera un poco con ficción y en la primera parte estábamos viendo Región Sin Límites, que es más documentales. Así que aquí en el canal tratamos de mezclar para poner eso sobre la mesa y estamos hablando en ese primer bloque de esos estereotipos, ¿no? Que a veces se tiene para la comunidad. Y Hans, ahí querías decir algo. Sí, yo quería sumar a lo que venimos hablando en la mesa y es que a esos personajes sexodiversos que se presentan son generalmente personajes solitarios. Estamos hablando de no solamente un tema de cuál es el ejercicio o cuál es la profesión que ocupa, sino que construimos un personaje solitario.
de tal manera de que el sistema, la forma en que nos educan, la forma en que nos dicen que construimos a la otra persona sexodiversa, es una persona que debe ser aislada y que es muy difícil que pueda hacer un ejercicio de su proyecto de vida a través de su sexualidad. Entonces, eso primero es un discurso que está ahí. Segundo, con el tema de cómo muchas veces estereotipamos a los personajes, ¿no? ¿Cuál es el discurso que estamos utilizando? Hay algo que se llama proceso de estigmatización y tiene 5 fases. Y lo primero que yo hago es crear una etiqueta. Entonces, la etiqueta es hombre trans. Pero el problema no es ser hombre trans o ser un hombre trans mecánico o ser una mujer trans trabajadora sexual, porque esos trabajos de ningún tipo son indignos. Claro. El problema es cuando a ti solo te dicen este es el trabajo que tú tienes que escoger y no te dan opción A. Construir tu proyecto de vida en consonancia con tu orientación, identidad y expresión de género. Es ahí donde está el problema. Entonces etiqueto, luego hago una cosa que se llama estereotipa. A esa etiqueta le cargo contenidos, pero los contenidos van a ser negativos. Entonces los sexodiversos son promiscuos, lo único que piensan es en la sexualidad, lo único que quieren es convertir a otras personas también sexodiversas y sobre todo les gusta el lomito, la carne fresca. Entonces ahí hay una cosa que empieza a estereotipar el personaje, que es lo que consume, más que es lo que construye como proyecto de vida amorosa, afectiva, política, espiritual. Luego viene otro periodo que dije, estigmatizo, estereotipo y entonces separo. Digo, eso que sucede, que estoy construyendo, solo le pertenece a ellos. Entonces los separo, digo, esta es la manera de saber que eso es distinto, que eso no es merecedor de. Y con eso logro haga que pierda la identidad. Entonces yo dejo de ser Confundo esa diversidad con división, ¿no? con Como que división, diversidad separo. sinónimo de división y no es entonces, así. lo que tú acabas de decir, yo puedo ser una psicóloga, puedo ser un activista en derechos humanos, puedo ser un sociólogo, pero eso nadie lo va a ver. La gente va a ver que soy una persona trans y en lo peor de lo trans es que nunca con la identidad reconocida. Porque yo puedo decir 1000 veces en esta mesa que soy un hombre trans y porque no estoy hormonado, van a decir muchas veces ella. Que no. Sí, sí. Porque hay una cosa metida en la cabeza de la estereotipa, que es mucho más poderosa que cualquier cosa que yo haga. Luego vengo con el tema, cuando yo logro quitarte eso de tu identidad y solo te vuelvo un hombre trans, entonces puedo discriminarte, porque eso es propio, lo que hace es propio de ellos, no es humano. Y luego que digo que es propio de ellos y no es humano, te discrimino, entonces voy a la última etapa, es cuando puedo vulnerarte de derecho. Te niego la educación, te niego la vida, te saco de los espacios. El proceso de estigmatización no es un proceso, todo se da simultáneamente, pero pedagógicamente lo comprendemos. Todo esto, imagínate, sucediendo al mismo tiempo, no por etapas. Daniel, Hans menciona como estas fases, ¿no? De esa identificación, de cómo no se debe dividir y cómo voy a veces encajonando y como teníamos una serie aquí nosotros en el canal, o sea, no hay que ponerle etiquetas a nada. ¿Cómo lo ves desde tu ejercicio profesional y también de cuando te sentás en la pantalla y ves nuestro contenido en el canal? Pues mira que es súper interesante esto porque al resto de personas, es decir, a las personas que no hacen parte del sector social LGBT, a vos nunca te van a decir, ve, allá va la heterosexual. No. O sea, no tenés que cargar con ese peso. Y de hecho, en redes sociales se ha movido mucho eso como, usted es heterosexual y la gente ni siquiera sabe de eso. La gente que no hace parte del sector LGBT no le interesa jamás educarse frente a estos temas. Es como el chisto, los que se tienen que educar son esas personas extrañas. Ellos, allá. Exacto, ellos son los del problema, ellos son los de género, no nos pensamos nada de eso. Entonces, esa etiqueta siempre está como encima. O sea, yo siempre tengo que enunciarme, soy un hombre trans, soy un hombre bisexual, soy un hombre... O sea, empezar a hablar de mi vida privada cuando el resto de la gente nunca lo tiene que hacer. A vos tampoco te van a preguntar qué tienes en medio de las piernas para que reafirmes tu identidad de género. Entonces, todas esas etiquetas se pasan a los medios de comunicación y los medios de comunicación, no los regionales, sino estos medios que están allí por siempre, que han sido quienes han fomentado también los temas de discriminación porque nos han puesto allí en unos papeles ridículos, unos papeles que son los de lo jocoso, ya lo decía Alejandra, esos papeles como que la gente dice, pues nos vamos a reír porque es que son las prostitutas, son esto, no sé qué, es gente solitaria, lo decía ahora. Entonces, cuando canales regionales, que es desde donde se está haciendo la apuesta realmente, Telepacífico y las otras regiones son quienes realmente están subiendo contenido en donde se nos tiene en cuenta. Ahora lo decía Juan, es que es no ver que es distinto, es entender que hacemos parte de una diversidad y que él también es diverso ante nuestros ojos, ante nuestra mirada. Entonces,
los medios de comunicación, las redes sociales tienen el papel totalmente importante de quitar ese estigma, quitar esa discriminación a través de contenido natural. ¿Qué es contenido natural? No ponernos en esos lugares graciosos y que siempre han estado allí, sino ponernos en naturalidad. Relaciones de pareja, hijos trans, niñas lesbianas, o sea, lo natural. Lo que nos ha pasado siempre es que hemos existido en nuestras familias, en el colegio, en nuestro círculo de amigos. Todas las personas tienen una amiga, un amigue diverso, ¿cierto? Entonces es como ponernos en la mesa, es que todas las personas somos diversas. Y vamos a seguir en el siguiente bloque hablando y ampliando, por supuesto, con Aleja y con Juan, con Hans y con Daniel, acerca de esa diversidad, pero también de quitar un poco esa exotización y ponerlo como una caricatura. ¿Por qué no funciona así? Ya regresamos, esto es Así nos ven. Desde nuestro canal regional Telepacífico queremos construir a través de nuestros contenidos. Aquí no lo hacemos solo como por hacerlo o por llenar. Por eso estamos hoy hablando de diversidad y tenemos unos invitados muy importantes con los que estamos discutiendo este tema. Y en los bloques anteriores estuvimos hablando de ese tema de no exotizar, no volver esto una caricatura. Aleja, ¿cómo desde la psicología uno puede abordar ello y más también para el otro, para que el otro pueda comprender esto de una manera más clara? Sí, Lady, de hecho me parece importante también retomar algo que decían ahora de las redes sociales y el contenido que se está replicando allí, y es muy importante mirar el impacto que esto tiene a nivel emocional y psicológico en las personas que hacemos parte de la población LGBTIQ+. Y es que ese odio que se infunde a través de las publicaciones genera también unas trastornos, por ejemplo, de depresión, ansiedad, que pueden llevar incluso a trastornos más graves, a intentos, por ejemplo, de quitarse la vida de las personas. Y es un tema que hay que tratar desde la raíz, porque no es el problema de que como somos personas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas, entonces tenemos un trastorno, sino que es el impacto que está generando ese odio de la sociedad hacia nosotras en nuestra salud mental. Y lo que dice se ve en todos los ámbitos. O sea, uno entra a las redes sociales y uno le da ganas de salir corriendo porque entonces está la discriminación latente, el racismo latente, la ofensa latente, cómo puedo criticar, hablar del otro. Juan, y Aleja lo decía y nuestros invitados también lo han mencionado. O sea, ¿cómo vamos a la raíz? ¿Cómo vamos a ese trasfondo a través de esa responsabilidad que tenés o que tenemos aquí cuando hacemos este tipo de producciones? Bueno, yo primero quiero hacer una separación y no es, digamos, quitarle un poco de responsabilidad a los canales públicos, pero sí siento que muchas veces se encasilla cuando se habla de medios de comunicación o televisión, se nos junta con lo que es muchas veces los intereses de la televisión privada. Y sí siento que la televisión pública ha hecho un esfuerzo y ha hecho una intención muy grande desde hace años de hacer programas inclusivos, de hacer programas culturales, educativos, y que muchas veces se dice, no, es que la televisión encasilla a los personajes LGTBI. Exacto. Y muchas veces ni siquiera miramos televisión regional, entonces no sabemos ni siquiera qué contenido está haciendo los canales públicos. Entonces, pero igual somos realizadores que tenemos estereotipos en nuestras cabezas, tenemos cosas que hemos sido educados en un sistema patriarcal, machista, homofóbico. Entonces, siento que igual como realizadores, la idea es seguir deconstruyéndonos, seguir aprendiendo, porque es algo en el que, digamos, yo soy una persona joven y para mí la diversidad sexual ha estado como desde que soy muy pequeño. Sé que para otros realizadores que son un poco más adultos es un tema mucho más difícil de tratar, pero para mí ha sido algo como más normal o que ha estado mucho en mi vida. Pero igual uno tiene que seguir deconstruyéndose y seguir aprendiendo para hacer contenidos que de verdad incluyan las opiniones de toda esta comunidad tan diversa. Y como una sugerencia que le digo a nuestro compañero, aparte de la inclusión, es importante que los espacios entiendan que es el reconocimiento. En el camino que ustedes han venido haciendo para crear una expresión sensible de quiénes somos a través del arte y a través de esto que es todo lo audiovisual, es importante que no sigamos hablando solo de inclusión, sigamos hablando de reconocimiento, porque somos distintas formas de ser y estar en este mundo, de amar, de expresarnos. Por ejemplo, en mi caso, soy un hombre trans, migrante, que no ha podido regresar a su patria y que perdió a su mamá a la lejanía. Y lo único que pudo hacer es decirle: murió mi madre, yo estaba ausente. Murió mi madre, yo estaba ausente.
y ausente estaba, yo no la vi. Pero me dijo mi hermano que en agonía de muerte alzó su mano y me bendijo a mí. Alzó su mano y me bendijo a mí. Y esas son las realidades sentidas, desde donde hablamos, desde el ser. Y es ahí donde los medios de comunicación deben utilizar la expresión sensible no para incluirnos, sino para reconocernos. Y ahí vemos, o sea, escuchando a Hans, pues pasa como cuando cualquiera de nosotros pierde un ser humano, pierde a un familiar, pierde a su madre, ese sentimiento. Y eso está allí, o sea, todos nos cortamos y nos va a salir la sangre del mismo color. Daniel, ¿cómo vamos haciendo estas conclusiones finales? Ese llamado, pero sobre todo algo que Hans mencionaba que me parece clave, reconocimiento. Totalmente. No es incluirnos porque siempre hemos estado, es reconocernos en la diversidad. Cuando nos reconocemos entendemos que es horizontal, que todas las personas tenemos diversidades de etnia, de región, de lo que sea, ¿cierto? Entonces cuando nos ponemos en igualdad, yo no tengo como estar acá en la supremacía de decir es que soy más porque soy heterosexual o porque no soy trans, sino que es el reconocer esa diversidad, el reconocernos. Y un punto fundamental es que la representatividad también hace que esto sea representativo, valga la redundancia, para la sociedad. Entonces, ya lo decía Juan, los canales regionales sí le han tirado una apuesta muy grande a temas de diversidad, a ponernos allí en los horarios en que en otros canales nos censuran, los canales regionales son quienes reivindican. Entonces, es como han sido nuestros aliados realmente. Entonces, es continuar allí, no dejarlo acá porque el boom de la diversidad estamos en este siglo, sino el seguirlo haciendo y seguirlo haciendo desde lo cotidiano, no exotizándonos. Hans, muchas gracias por compartir con nosotros ese momento tan sentido. Sé que salió del corazón, así lo sentimos. ¿Y cuál sería ese mensaje corto, final, para despedirnos? En el reconocimiento está la expresión del profundo amor. Yo Aleja, creo que ¿cuál es sería? importante seguir avanzando en este tema de los contenidos que nos pongan siempre en lo que decimos, en la cotidianidad y en la naturalidad, porque hacemos parte de la misma sociedad, desde nuestras diferencias. Seguimos con esta labor de seguir construyendo desde la diferencia, desde el reconocimiento a través de nuestros contenidos. Claro, y también reconocer que muchos de nuestros realizadores también hacen parte de la comunidad LGTBI. Exacto. No es que sea una voz solamente desde la heteronormalidad, sino que también hay muchos realizadores en nuestro canal que hacen parte de la comunidad y hacen contenido LGTBI. Dani. Estamos en todos los escenarios, estamos no solamente en unas esquinas, solitarios, sino que estamos en todas. Entonces, nuestra voz está presente en todos los espacios. ¿Por qué nos discriminan? Está presente, como le hemos dado la voz aquí a Aleja, a Hans, a Dani y por supuesto a Juan de la Casa y a ustedes. Su opinión es muy importante, pero eso sí, hay que respetarla, porque hay que respetar la diversidad, pero no solamente la diversidad en ver al otro de una manera diferente, sino en reconocerlo, en aceptarlo y en darnos cuenta de que somos iguales y como las banderas que tenemos sobre la mesa, la vida es más hermosa como el arco iris, como llena de colores, llena de vida. Esto es Así Nos Ven. Los esperamos en una próxima oportunidad y nosotros aquí en su canal regional Telepacífico seguiremos haciendo contenido incluyente, diverso, pero sobre todo constructivo. Ministerio TIC,